Buenos días, Iglesia Fuente de Vida Eterna es Jesús. Les da la bienvenida y reciban un cordial saludo desde Villanueva, Guatemala, para el mundo. Amén. Gloria a Dios. Y rápidamente vamos al Proverbio 14:1. Yo creo que ese proverbio todas las mujeres lo conocen y todos los... yo creo que lo debemos de saber de memoria. Dice el Proverbio 14:1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, dice: la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Otra versión dice: la mujer sabia une a su familia, la mujer tonta la desbarata. Hay otra versión más dura que dice: la mujer sabia edifica su casa, la loca la destruye. Y son versiones, no lo estoy diciendo yo, son las versiones. Ayer estaba leyendo y existen como, vi como unas 15 versiones bíblicas. Entonces, hay una Biblia que habla, la Biblia del Jubileo también habla diferente. Pero qué importante este pasaje, mis hermanos, que insta para que aprendamos. Mire, Proverbios, si usted lee Proverbios todos los días, Proverbios nos enseña a cómo vivir, a cómo saber vivir sabiamente, a cómo vivir rectamente. Y aquí en este pasaje está hablando específicamente a la mujer. La mujer influencia, mis hermanos. La mujer influencia sobre el esposo, sobre los hijos, sobre muchas cosas. Las mujeres tienen buena influencia. La influencia, dice, significa acción y efecto de influir. La mujer, la madre, puede influir a su hija: mira, ese muchacho te conviene o ese muchacho no te conviene, porque tienen ciertas intuiciones, ciertos instintos las mujeres, las madres, ¿verdad? Pero pueden influir para bien o para mal. Entonces dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿cómo debe de influir la mujer? Para bien, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo esta mañana? Entonces dice: la influencia es acción y efecto de influir, predominio que ejerce una persona, dice, poder o autoridad sobre alguien. ¿Cómo puede influir una mujer en la familia? Con sus consejos. Los consejos, yo me acuerdo cuando yo me casé, escuchaba mucho a mi suegra darle consejos a mi esposa, porque cuando uno se casa, pues no saben nada. O sea, uno no estudió para casarse, no estudió para el matrimonio, y pues en el camino hemos ido aprendiendo. O sea, no hay escuela pues para que se enamora uno y da el flechazo y feliz y todo, y cuando se da cuenta ya está enredado en lo que es el matrimonio. Y para la mujer es más difícil, porque uno sale a trabajar, teniendo trabajo, sale a trabajar, y el problema está de la mujer, porque ella quizá no sabía lavar ropa, no sabía cocinar, no sabía hacer muchas cosas. Entonces todo esto se va aprendiendo en el camino, ¿verdad? La mujer sabia instruye a sus hijos en la palabra desde pequeños. Una mujer sabia, así como trajeron ahorita a sus bebés las hermanas, no solamente el hecho de traer a los bebés a presentarlos, y ya estamos hechos, ya esto es suficiente. No, nosotros tenemos el deber de instruir a nuestros hijos. Un amigo me decía: yo puse a mis hijos en el mejor colegio cristiano. Qué bien, le dije yo, qué bueno que pusiste a tus hijos en ese colegio. Un colegio cristiano caro, de esos caritos, de esos que se pagan 1000 y algo de mensualidad.
porque yo quiero que mis hijos estén bien instruidos y que sus hijos crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cree usted que puede suceder eso en un colegio con nuestros hijos? Algo ayudan los colegios, pero la mejor enseñanza está en la casa. Los principios y valores se van a enseñar únicamente en la casa, en el hogar. ¿Y quién está apto para enseñarle a nuestros hijos? El varón pues llega en la tarde y tiene muy poco tiempo como para enseñar e instruir a sus hijos. Pero la mujer dice que tiene todo, no todo el tiempo, ¿verdad? Porque también hace oficio en su casa, pero tiene más tiempo con sus hijos. Tiene más tiempo con sus hijos y puede instruirlos. En otras culturas, ¿sabe qué hacen con los niños? Desde que llegan los mandan a ver televisión y que la televisión los entretenga. Que la televisión los entretenga hasta que llega la hora de dormir. Y a la hora de dormir pues les dan su cena y a dormir, ¿verdad? O pasan viendo televisión hasta que se quedan dormidos en la sala. Pero dice aquí que la mujer sabia edifica su casa. ¿Qué pasaría si una mujer no usa la sabiduría para enseñarle a sus hijos ahora que están chiquititos? ¿Usted cree que un niño de 12 años que se le empieza a enseñar lo que se le debió de haber enseñado de bebé o de pequeño vaya a captarlo hoy a los 12 años? ¿Verdad que no? Existe un tiempo. Los niños dicen que su etapa de aprendizaje está en los primeros años. En los primeros años. Pero ya de 12, 13 años ya está muy difícil. ¿Y sabe cuándo es el problema? Que la mujer que no usó la sabiduría, que no enseñó a sus hijos, es cuando llegan a la adolescencia, cuando los niños, que ya los jovencitos ya llegan tomados. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron principios, no tuvieron valores, no se les enseñó. Yo creo que en esa casa no hubo una mujer sabia que les haya enseñado, no tuvo padres sabios que le hayan enseñado. La mayoría de jóvenes que ahora en día mueren a los 13, 14 años es porque andan en el sicariato, andan robando, andan haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque no tuvieron quien los instruyera en su casa, quien les enseñara principios, quien les enseñara valores. Algunos porque no tuvieron a sus papás, pero otros tienen a su papá y a su mamá y no fueron enseñados. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos. Y dice, la mujer sabia instruye a sus hijos, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo he escuchado a grandes predicadores que crecieron en un hogar cristiano, pero por alguna razón se desviaron de los caminos y en su juventud anduvieron en malos caminos, pero a ellos no se les olvidó las enseñanzas cuando fueron niños. En esos momentos difíciles de su vida se acordaron que ellos fueron bien enseñados y regresaron a los caminos de Dios, como el hijo pródigo. Y entonces ahora sirven a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque fueron a conocer lo difícil que es andar en el mundo. Pero instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Instruyamos a nuestros hijos, mis hermanos. No los pongamos a ver televisión, no les compremos esos juegos para que los distraigan los juegos, para que la televisión los enseñe. Enseñémosles nosotros. Queremos tener buenos hijos. Queremos tener hijos que sean ejemplo para otros, mis hermanos. Hoy les decía a mis hermanos, tenemos que ser agentes de cambio en la academia del alfarero. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Nosotros no nos tenemos que hacer a las personas de afuera. Nosotros tenemos que hacer que las personas se conviertan y no nosotros hacernos a ellos. Pero para eso nosotros tenemos que empezar desde pequeños, instruir a nuestros hijos. Los consejos de una madre son sabios, como dice Eclesiastés 12:11.
las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Es decir, que tus consejos van a penetrar en la mente de tus hijos y nietos. Y aun cuando ya no estés, tus consejos estarán en su mente y su corazón, y más cuando aconsejas conforme a la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en mi adolescencia, yo tenía unos mis tíos tremendos, ustedes, pero tremendos. Ellos eran tomadores, fumadores. Y yo en mi adolescencia, ¿qué creen ustedes que me enseñaban esos mis tíos? Me llevaban a esos lugares de borrachera, me enseñaban a toda clase de vicio que ellos practicaban. Imagínense ustedes. ¿Qué clase de enseñanza me estaban dando en la mejor etapa de mi vida? Por eso dice, los consejos de una madre, dice, son sabios. Había un hermano aquí que vino a predicar, antes hacíamos vigilias muy frecuentes y él contó su testimonio y dice que a él lo indujeron a los vicios, pero le encantó la bebida. Tanto le gustó la bebida que él se quedaba tirado en cualquier lado. Le encantó la bebida y dice que los amigos que lo invitaban a tomar lo iban a dejar a la puerta de su casa. Pero no porque la mamá no lo haya instruido, la mamá lo instruyó. Pero cuando él fue a trabajar, encontró amigos que eran más perdidos que el hijo de la Llorona. Y entonces dice que lo llevaron ahí y lo indujeron a tomar. Y la mamá dice que seguía orando por su hijo porque sabía que su hijo se había descarriado. Y el hijo dice que lo dejaban parqueado en la puerta de la casa y la mamá salía y le decía a los que lo dejaban, a los que lo iban a dejar, le decía, gracias por traer a mi predicador, gracias por traer a mi pastor. Y ella declaraba y declaraba lo mismo siempre, pero ella seguía orando. Oiga, esa mujer era bien sabia, conocía el principio, ¿verdad?, de lo que se declara, bendición. Y dice que ella decía, gracias por traer a mi predicador, gracias por traer a mi evangelista, gracias por traer a mi pastor. Hasta que el muchacho, ahora es un evangelista. Ahora él vino aquí a predicar a la vigilia y contó su testimonio. Ahora él es un gran evangelista, ya quisiera yo tener esos dones que tiene ese hombre. Dios lo levantó, mis hermanos, ¿pero por qué? Porque hubo una mujer sabia. Hubo una mujer sabia. Imagínense que hay madres que saben qué hacen cuando ya sus hijos están corrompidos en drogas o los llevan con el brujo. Que les den una toma, dice. Que les den una toma y que les saquen ese vicio, y eso no es así, ¿verdad? ¿Creen ustedes que es sabia una mujer que hace eso? No, esa mujer no hizo eso. Esa mujer declaraba. Amén. Y hubo un cambio. En 2 de Timoteo tenemos el ejemplo de unas mujeres que enseñaron precisamente a Timoteo. Dice, trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, dice. O sea, la abuela también tiene buena influencia. La abuela y la madre, dice que influenciaban a Timoteo. Timoteo estaba bien preparado, estaba bien, pero dice que tenía que avivar ese fuego, decía Pablo, tienes que avivar ese fuego que hay en ti. Tú tienes mayor conocimiento porque te enseñó tu abuela y te enseñó tu mamá. Mis hermanas, enseñemos a nuestros hijos, instruyamos a nuestros hijos, quítele la tele, quítele esos juegos electrónicos que hay ahora que pasan echándose guerra ahí frente al televisor, tanto tiempo. Tengo lamentablemente un sobrinito que por ahí lo están guiando por ese lado, por tal de que el niño no esté molestando, no esté ahí todo encimoso
lo mandan para su cuarto y ahí en su cuarto le pusieron una televisión como de 40 pulgadas, enorme, y su juego especial ahí para que se entretenga. Cuando lo que debería hacer ella es instruir a su hijo, si le pusieron tele, pues cómprenle películas que sean cristianas, caricaturas, ¿va? ¿Qué tanta caricatura hay o canales cristianos también? Si no podemos abrir la Biblia para leer la Biblia, pues pongámosles programas educativos, pero le compran todas esas cosas, entonces no están siendo sabios con él. En Estados Unidos dice que una vez se levantó un muchacho de noche, porque déjeme decirle que empiezan niños y llegan a muchachos. Yo conozco a varios muchachos que tienen ya 30, 35 años y están pegados en esos juegos. Hay unos juegos que se juegan en línea y se viven echando guerra con unos que viven por ahí en otros países. Hermano, es una pérdida de tiempo y de dinero. Y la mamá los mira y no les puede decir nada porque es tocarle, cuando toca a usted un perro bravo, ¿no? Decirle algo a un hijo ya de esa edad, se molestan. Y ahí están y yo pude dar cuenta porque yo fui a hacer un trabajo a una casa y me tardé 3 días haciendo el trabajo y los 3 días estuvo el muchacho prendido ahí y ahí ha de seguir. O sea, no hubo instrucción en él. Lo mandaba a que se entretuviera de niño y ahora de grande sigue el niño entreteniéndose ahí. Amén. Entonces debemos de tener ese cuidado, mis hermanos, no les demos cosas para que se entretengan a nuestros hijos. Ayudémonos a que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué precioso cuando miro a un niño predicando. Hay niños que predican. Niños se suben a los buses y predican. El valor que no tenemos nosotros de subirnos a un bus a predicar, lo tienen ellos. ¿Por qué? Porque fueron instruidos y tienen un conocimiento de la palabra de Dios increíble. ¿Pero por qué? Porque fueron instruidos. Dice que los niños son como una esponja que lo absorben todo. Los niños son unas esponjitas, dice, que lo absorben todo. Yo no sé si se da cuenta usted con un bebé. Estaba viendo con mi nietecita que si uno le hace una cosa, mejor que haga cosas buenas porque ella las aprende inmediatamente. Ella observa y está haciendo lo mismo que uno hizo. Si yo vengo y tiro de la mesa una basura al suelo, ella también lo hace porque cree que eso es correcto. Y desde esa edad, desde 11 meses tiene ella, y desde esa edad, a ella hay que enseñarla bien. Si nosotros hacemos gestos con la boca, y ella también. Pero si nosotros hacemos cosas buenas, ella las practica también. Entonces, enseñémosle cosas buenas. Nosotros ya tenemos ese cuidado con ella de que vea cosas buenas en la televisión. Si la van a poner a que se entretenga un poco, pues que la entretengan bien, ¿verdad? Así debemos de ser todos, mis hermanos. Dice que la Biblia es la mejor consejera. Si nosotros, mis hermanos, leemos un proverbio diario, vamos a aprender a vivir en este mundo. La Biblia es nuestro manual. ¿Se ha puesto usted a arreglar sin ver un manual, por ejemplo, una lavadora? Las lavadoras traen un manual, pero a veces les echamos mano y les metemos el desarmador por ahí debe ser y arruinamos una pieza más cara. A veces con la plancha, yo he echado a perder muchas planchas. Digo, ha de ser la resistencia o algo por ahí, pero ese no es mi ramo para arreglar, ¿verdad? Yo no sé nada de planchas. Y las desarmo y las echo a perder. Vaya que ahora están baratas. Antes era difícil comprar una plancha, eran muy caras. Pero ahora se consiguen baratas. Ahora lo que hay que hacer es mejor ir a comprar otra cuando se arruinan. Pero yo les metía manos, pero no tenía conocimiento, ¿eh? Deuteronomio 6:6 dice, mire cómo debemos de enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Primeramente sobre nuestro corazón. Porque si no atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, pues no
son como palabras que se las lleva el viento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros en todo momento, mis hermanos, tenemos que hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos. En todo momento tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Pastor aconseja, dice que podemos ver televisión, pero oremos unos 5 minutos antes de acostarnos. Pero leamos la palabra unos 5 minutos antes de ir a la cama, antes de dormir. Pues a veces solo nos vamos a lanzar a la cama, ¿verdad? Y después venimos con el pastor que tuvimos sueños y que tuvimos... y si nos fuimos a tirar a la cama y soñamos un montón de cosas que posiblemente lo último que vimos de la película de Chucky o no sé qué estaban viendo. Entonces, si nuestros hijos nos ven a nosotros que solo nos vamos a la cama, a tirarnos a la cama, ellos también van a hacer lo mismo. Sí, definitivamente nuestros hijos van a hacer lo mismo. Si usted no tiene la cultura de leer la Biblia, no les va a dar esa cultura a sus hijos. ¿Por qué? Porque no lo ven a usted leyendo la Biblia, no lo ven estudiando la palabra de Dios. Pero si lo ven a usted, ellos van a querer también estudiar, ellos van a querer aprender. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Yo los veo muy serios en esta mañana, no los estoy regañando. Todo lo que deseo es de que lo que puso el Señor en mi corazón, usted lo ponga en práctica. Si hoy, hasta hoy, usted no ha hecho estas cosas, no lee la palabra de Dios con sus hijos, si hasta hoy no ora con sus hijos, si usted no los aconseja, dice que la mujer es la que más influencia a sus hijos. Sí, porque es la que más tiempo está en la casa, influencia a sus hijos. Cuando vayan a comer, vienen de comer, lávense las manos. Bueno, y antes de entrarle a la comida, démosle gracias al Señor. Eso es algo que ellos, en cualquier lado que vayan, ellos lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque fueron instruidos en la casa. ¿Sí? A mí me bendice ver unas familias si van ahí a comer pizza, en la pizza o en el Pollo Campero, donde estén, se agarran de las manos y le dan gracias al Señor por la comida que el Señor puso en esa mesa para ellos. ¿Sí? Ellos fueron enseñados, pero no toda la gente lo hace. Entonces, que no le dé vergüenza, mi hermano, si usted está en un lugar público, usted va a dar testimonio de que Cristo vive en usted. ¿Sí? Usted va a dar testimonio de que es cristiano y que ama a Dios. Dele gracias a Dios donde sea. Incline su rostro y agradézcale al Señor por sus alimentos donde sea. Sus hijos lo van a hacer donde quiera que ellos vayan. Si hay algunos hijos que en Estados Unidos dice que es obligatorio mandarlos al ejército y los mandan al ejército, pero si ellos tienen principios cristianos, ellos oran, no importa si está todo el montón de soldados ahí que se burlan de ellos se ponen a orar. Mi hermano también trabaja en la policía y él es cristiano y todos lo saben, ahí el cuerpo de la policía lo sabe, pero dice que este soldado un día le dieron una orden, mirá, le dice, tenés que ir a espiar a ese punto. ¿Pero a qué hora? Le dice, porque es peligroso. Puedo ir a las 11 de la noche, dijo. Le dijo el soldado a su superior, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué querés ir a las 11 de la noche? Anda ahorita, que ahorita son las 8. Es que a las 11 de la noche mi mamá está orando. ¿Es la hora que ahora? Miren, mis hermanos, el muchacho fue instruido. Él oraba, pero sabía que había más fuerza en su mamá, había más influencia en ella. O sea, como que su mamá estaba más cerca de Dios. Entonces, él confiaba en que si a esa hora iba, a él no le iba a pasar nada, porque su mamá estaba orando, estaba de rodillas orando por su hijo. Igual que nosotros, ¿verdad? Oramos por nuestros hijos en todo momento. Tenemos una hora para orar, ¿verdad? Tenemos una hora
para orar por nuestros hijos, mis hermanos? ¿Sí? Deberíamos de tener una hora para interceder por ellos. Dice, por medio de las oraciones, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Bajo esta promesa, una madre debe de orar por sus hijos, pues a quien le duelen los hijos, tanto como a una madre, dice. ¿Sabe? Aquí está hablando de aquella mujer, ¿se acuerda usted de Ana? De aquella mujer que lloraba y gemía por un hijo, le clamaba a Dios por un hijo. Y esta mujer cumplió su promesa. Esta mujer cumplió su promesa y dice que cuando el niño finalmente el Señor se lo concedió. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje de Ana cuando ella estaba clamando por un hijo? Dice que ella dice que moqueaba, dice, delante de la presencia de Dios, orando por ese hijo, que el profeta le dijo que estaba borracha, creyó que estaba borracha, y al final el profeta le dijo que se haga como tú quieres. ¿Y de quién estamos hablando ahí? Del profeta Samuel. Amén. Y mire que uno de los profetas mayores, de los más grandes, y fue de esta mujer. Las oraciones son muy poderosas, mis hermanos. Dice, un hombre de Dios cuenta que cuando él no era convertido a Cristo, era borracho, asaltante y mujeriego. Cuando su esposa se convirtió, y dice que él llegaba a medianoche, dice que la esposa siempre le decía, ya venís borracho, ya venís aquí, ya venís allá, ya te gastaste el gasto. Dice que era una peleadera, pero cuando ella se convirtió, dice, la cosa cambió. Dice que ella lo recibía con diferente, lo empezó a recibir diferente, dice, y lo pasaba adelante y le ofrecía de todo. Total que como que si él viniera muy bien. Pero dice que el Señor empezó a notar que ella había cambiado, que ya no era la misma, que era diferente. Y empezó a pensar, algo le pasó a mi mujer. Y empezó a investigar y le agradó porque ya era totalmente diferente. Acuérdese que cuando usted se pone en contra de la otra persona, hay conflicto, hay choque, hay golpes. Y todo esto cambió porque ella ya no buscó el pelear con su esposo. Y así fue como él se convirtió y ahora es un gran predicador. ¿Qué fue lo que sucedió ahí cuando ella se convirtió a los pies de Cristo? Hubo un cambio, o sea, en ella entró el espíritu de sabiduría, ella cambió totalmente. Ahora les quiero contar el otro testimonio de una pareja de esposos. Dice que el esposo trabajaba en una empresa de trailers y dice que él pasaba frente a su casa, la casa de ellos está a la orilla de la carretera, y dice que el esposo pasaba, viaje que hacía, dice, de la capital hacia el puerto, dice que pasaba a la casa y le sacaba diésel al camión, y dice que la misma esposa le ayudaba con sacarle diésel al camión. Dice que sacaban cubetas de diésel cada viaje que él pasaba y vendían, porque estaban a la orilla del camino y vendían diésel, ¿va? Y les iba muy bien, ¿va? Entre comillas. Pero un día dice que se dio cuenta un hermano de él, pero le estoy hablando de una pareja de cristianos, ¿va? Que vendían diésel, ¿va? Le sacaban el diésel al camión. Y un día llegó un hermano que no era cristiano, un hermano carnal de él, y le dijo, mira, vos, si eso no es pecado, vos no vas a la iglesia, pues, le dijo. Entonces él le dijo, mira, le dijo, yo creo que tenés razón, le dijo el muchacho, el esposo de la muchacha. Yo creo que tenés razón, le dijo a su hermano, y yo creo que ya no voy a hacer esto porque ya alguien me lo había dicho también. Miraban que era correcto sacarle diésel al camión y siendo cristianos. Entonces que no era cristiano le dijo, mira, eso es pecado. Pero ¿qué creen que hizo la mujer? Dice que se puso a pelear con el esposo. Se puso a pelear con el esposo porque ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque el colegio, que los gastos y todo eso salía de ahí. Imagínense ustedes. Entonces este pasaje de la mujer sabia edifica su casa, dice. Si el varón había entendido, había comprendido que estaba en pecado, que ahí había una mala, estaban actuando mal,
Y él se arrepintió, dice que él vino y le pidió perdón a Dios. Mira, le dijo a su mujer, pidámosle perdón a Dios. No, pero la mujer ni siquiera quiso orar. Ella se puso a pelear con él porque era la fuente de ingresos para ellos, ¿verdad? Pero imagínense si el varón decidió cambiar, ¿por qué ella no obedeció a su autoridad, que es el varón, sino se puso a pelear con él? Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, dice, con sus manos la destruye. Y este es un testimonio de alguien que actuó de una forma necia. La esposa se puso a pelear con él y hasta se fue de la casa, dice. Ese es un testimonio real, ¿verdad?, que a mí me contaron. Entonces, la mujer sabia edifica su casa. Si él entendió que lo que estaban haciendo no era correcto, pues ella debió de haber entendido y haber apoyado a su esposo, ¿verdad? ¿Cuánto lo creen? Pero no lo hizo. Entonces, viene cabalmente este pasaje, le queda muy como anillo al dedo, ¿verdad? Y dice, primera de Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice. ¿Qué es lo que debía de haber hecho esta mujer? Sujetarse, ¿verdad? Sujetarse a su marido. ¿Cómo hay mujeres que les cuesta sujetarse, verdad? Aún siendo cristianas, aún siendo mujeres cristianas, aún viniendo a la iglesia los dos, las mujercitas son así que quieren tener al esposo así que bien agarrados. ¿Quién manda en la casa? La esposa, ¿eh? De alguna manera manipulan al esposo, ¿verdad? Influencian, pero para mal, ¿verdad? Pero lo correcto es de que el varón dice que es cabeza de la mujer y la mujer debe sujetarse a su marido. Amén, mujeres. Amén. Es que quien no se sujeta a su autoridad está perdido. Estaba leyendo ayer acerca del tema de la autoridad y ponían un ejemplo acerca de la semilla. La semilla de un árbol se siembra ¿dónde? En la tierra. La tierra es la autoridad de la semilla. La semilla se siembra y la semilla va a crecer un árbol. Y el árbol puede crecer inmenso, como esos árboles gigantes, enormes. Pero dice que la semilla no va a ser más grande que la tierra, que es su autoridad. La semilla no va a ser tan más grande ni más poderosa que su autoridad, que es la tierra. Así es el principio de autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre nosotros. Digamos, nosotros como pastores tenemos la autoridad primeramente de parte de Dios, la autoridad de Dios, luego la autoridad de nuestro pastor general. Y nosotros no somos mayores que ellos. ¿Me comprende? Así es la mujer con el marido. La mujer no es mayor que el marido. ¿Sí? Él es la autoridad. Puede ser chiquitillo y usted tal vez puede ser grandota, pero eso no le da lugar a que usted crea que tiene la autoridad. Cuando usted no reconoce la autoridad, dice que no se está atentando contra su propia vida. Dice que la autoridad, la autoridad de la semilla es la tierra. Si un árbol no penetra bien sus raíces sobre la autoridad, que es la tierra, ¿qué le sucede? Se puede caer en cualquier momento un árbol que no tiene raíces bien penetradas en la tierra, raíces bien penetradas en su autoridad. Si usted no reconoce la autoridad que tiene, en cualquier momento puede caer. ¿Sí? ¿Me explico? Está difícil, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener raíces y ese es el problema ahora de los matrimonios, ese es el problema de las mujeres que no se sujetan o de personas que no se sujetan en los trabajos con sus jefes, que no tienen raíces. Y cuando se tienen raíces profundas es porque hay sujeción. Amén. Así que entre más raíces tengamos,
más sujeción vamos a tener. Pero si, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que eso significa obediencia y cuesta obedecer. Cuesta obedecer, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y qué fácil es cuando nosotros sabemos y reconocemos a la autoridad. ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Toda autoridad, dice, es establecida por Dios. Y quien se resiste a la autoridad acarrea maldición para sí mismo, dice. O sea, no podemos resistirnos nosotros a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Si nosotros encontramos la autoridad, dice, que tenemos encima de nosotros, estamos hechos, porque si la respetamos, si la honramos, no vamos a tener ningún inconveniente. Usted ya reconoció que tiene autoridad, su esposo es su autoridad. Sus hijos están bajo la autoridad de ustedes. O sea, todo lo creado en esta tierra tiene su función y todo tiene autoridad. Dice que los peces, ¿cuál es la autoridad de los peces? El agua. Dice que si un pez se sale del agua, se muere. Sálgase usted de la autoridad que tiene. Por eso es que hay mucha gente mal hoy en día, porque yo me voy de esta iglesia, ¿y qué? Pero usted está bajo de una autoridad. No puede usted moverse de este lugar si usted no se va con la bendición. Usted se puede mover, pero usted busque la bendición de su autoridad. Si usted tiene raíces profundas, usted lo va a hacer. Pero si las raíces de su árbol son ligeras, usted va a caer en cualquier momento. Y así caen muchos hogares, muchos matrimonios. ¿Por qué? Porque la mujer no se sujeta a su marido. Porque ¿qué? No ha reconocido autoridad. Y qué feo se ve cuando, como aquí estamos hablando de la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? Entonces, qué feo que nuestros hijos vean que la esposa hace lo que quiere. Cuando los hijos vienen con la mamá y le dicen, mami, mira, dame permiso para ir a tal cosa. Mi papi no me dio permiso, andate, él no manda. ¿No han visto ustedes esos ejemplos de madres? Andate, tu papá no te manda, él ya pasó de moda. En cualquier momento esta persona va a caer. ¿Por qué? Porque sus raíces están muy cortas, no están sumergidas sobre su autoridad. El pez dice que no se sale del agua. Para él es fácil sujetarse a su autoridad, que es el agua, porque no se sale del agua. ¿Por qué? Porque se va a morir. Igual nos sucede a nosotros, nos vamos a morir espiritualmente si nos salimos del agua. En una ocasión dice que invitó a uno de sus líderes, este pastor, a predicar, y dice que cuando él estaba aquí en el púlpito predicando, dice que toda la gente aplaudía el tema que estaba predicando, felices aplaudiendo, y cuando él bajó, dice que la gente le dijo, estás ungido, estás bueno para predicar. Y estas cosas hacen que la gente se salga del agua. ¿Sí? Este muchacho ya quería irse a predicar a otro lado, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque lo ensalzaron, ¿verdad? Sus raíces. Qué importante es tener enseñanzas sobre los principios de autoridad. Si usted reconoce autoridad, usted está hecho en esta vida. Si nosotros reconocemos el principio de autoridad, mis hermanos, se le va a hacer fácil vivir en este mundo. Se le va a hacer fácil hacer todo lo que usted necesita hacer, respetando la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Amén. La manera con que la mujer maneje el hogar, de esa manera va a marchar. Lo que nosotros necesitamos es buscar la enseñanza de parte de Dios, enseñar a nuestros hijos correctamente en los caminos de Dios. Así que guiemos a nuestros hijos, mis hermanos. Aquí tengo un montón de ejemplos, pero ya son ejemplos de la mujer que con sus manos la destruye. No quiero que usted se sature de muchos ejemplos, pero mis hermanos,
La mujer sabia edifica su casa, dice. Por favor, mujeres, y no estoy cantando. Mujeres, por favor, sean sabias. Sean sabias. No destruyan su hogar por un capricho, por algo necio que quieran hacer a escondidas de su esposo. Sean sabias. Que quiero ir a tal lado, pero él no me dejó, él no me dio permiso, pero vámonos de todos modos. De todos modos él anda por ahí, no va a venir, pero ¿quién está viendo? ¿Quién está viendo lo que usted hace? Un día se fueron a la playa unos familiares y se fueron porque al esposo no le gustaba que fueran a la playa porque es peligroso, pero se fueron porque él no estaba aquí. Pero dice que allá estando en el mar, dice que uno de los patojos se ahogó. Entonces, no respetó la autoridad, vino consecuencia. Qué importante es respetar a la autoridad, que esté o no esté aquí, hay que respetarla. Así que, en conclusión, ¿de qué manera estamos influyendo a nuestros hijos hoy en día? ¿Los estamos influyendo bien? Yo quisiera que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos influyendo bien a nuestros hijos? Yo veo aquí unos hermanos que traen a sus hijos a la academia y los tienen estudiando. Y ya van por el segundo o tercer nivel. Y eso me bendice ver a estos hermanos que no dejan a sus hijos. No, yo los podría dejar dormidos allá en la casa y que vengan ellos solos al rato, ¿verdad? Pero no, ellos los levantan y es domingo. Domingo dirían, bueno, levantémonos tarde, hoy es el único día que podemos levantarnos un poco más tarde. Pero no, ellos levantan a sus hijos y me imagino que los levantan por muy tarde, 6 de la mañana, para estar aquí a las 8 en punto. Ese es un buen ejemplo para nuestros hijos. Alguien decía, mis hijos crecieron bajo las bancas, porque antes no eran sillas, eran bancas. Ese es un buen ejemplo, no dejar a los hijos, aunque sea que estén durmiendo aquí en la silla, cabeceando, como sea, usted tráigaselos, porque ese es un buen ejemplo para ellos. Ahí estamos siendo sabios. Yo les dejarlos allá en la esquina de la colonia jugando con los demás patojos y a los más jovencitos debajo del poste, va platicando, contando chistes, a ver de qué. Traigamos a nuestros hijos a la iglesia, seamos sabios. No solo la mujer es sabia, también el esposo también debe de ser sabio. Amén. El esposo también debe de ser el ejemplo. Todo lo que el varón hace repercute en los hijos. ¿Por qué? Porque el varón es la autoridad principal del hogar. Entonces, cualquier cosa buena o mala va a tener una consecuencia. Esperemos que sean consecuencias buenas, que sean de bendición. Así que yo le voy a pedir que cierre sus ojos y le vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Padre, que ellas, Padre Celestial, puedan instruirlos en tu palabra, Señor. Tu palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejos, no se apartará de él. Y yo te pido, Padre, que cada una de ellas instruya a sus hijos para que cuando ellos sean grandes, Señor, no se aparten de tus caminos. Cuando ellos conozcan el mundo, Padre, ese mundo que está allá afuera, que no ofrece nada bueno, Señor, ellos, Padre Celestial, rechacen. Ellos, Padre Celestial, no acepten, Padre, ninguna invitación allá afuera, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que los guardes, que la gracia y tu favor estén con ellos, Señor, todos los días de su vida, Padre. Guárdalos del mal, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada familia aquí representada, Padre, y declaro que el espíritu de sabiduría está sobre cada uno de ellos, sobre cada madre y sobre cada padre, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.